Bueno, como veíamos en la clase anterior, la unidad con la cual vamos a trabajar serían los números reales, pero para ello nosotros tendríamos que hacer un recordatorio de los conjuntos numéricos. Por el momento no nos hemos metido a definir los conjuntos numéricos, nada más a ver las diferentes operaciones que se pueden realizar con ellos. Anteriormente realizábamos operaciones básicas, aritméticas, como la suma, resta, multiplicación y división, con números enteros y con números decimales. Ahora vamos a ver la contraparte de eso, que serían las operaciones con fracciones. Como lo vamos a ver más adelante, las fracciones prácticamente son divisiones indicadas, que muchas veces al resolver una fracción llegaría a un número decimal y por eso es de que se trabaja como fracción y no se convierte en número decimal. Entonces vamos a trabajar con estas operaciones básicas. Para empezar, tenemos lo que sería la suma o resta. ¿Por qué decimos suma o resta? Recordemos de que la suma o la resta no es porque lleve un signo más o un signo menos, sino que se refiere a que vamos a observar los signos y dependiendo de los signos, ellos nos dirán si vamos a sumar o vamos a restar. En este caso, para sumar o restar dos fracciones, debemos considerar o tomar en cuenta dos situaciones. La primera, se suma o se restan según su signo. Ya lo veíamos en la clase anterior. Signos iguales se suman y se conserva el signo común. ¿A qué me refiero? Si los dos números son positivos, se suman y se conserva el signo positivo. Si los dos números son negativos, se suman y se conserva el signo negativo. A eso se refiere. O también cuando los signos son diferentes, entonces vamos a restar y vamos a conservar el signo del mayor. El siguiente criterio sería si los denominadores son iguales, se mantiene el mismo denominador y se operan los numeradores. Ese sería el caso más sencillo de una suma o resta con fracciones cuando las fracciones son homogéneas. ¿Qué significa que sean homogéneas? Lo que dice por acá. Si los denominadores son iguales, las fracciones son homogéneas. Recordemos esa palabrita. En este caso, como les decía, vamos a mantener un solo denominador y se operan los numeradores, ya sean, eh, de, aquí puede ser cualquier cantidad de fracciones, pueden ser dos fracciones, pueden ser tres, pueden ser cuatro, etcétera. Y todas, al tener los mismos denominadores, se pueden operar al mismo tiempo. Caso contrario, cuando las fracciones son heterogéneas, significaría lo contrario a fracciones homogéneas. En este caso, si los denominadores son diferentes, serían fracciones heterogéneas, se puede utilizar el método del MCM de los denominadores, que algunos quizás ese método les explicaron en su debido momento cuando trabajaron con fracciones, o el producto cruzado, que en lo personal considero yo que es el más sencillo para trabajar la suma o resta con fracciones. Lo único que por ahí tenemos que utilizar también multiplicaciones. En sí, también acá cuando se aplica el método del MCM también se utilizan multiplicaciones. Entonces de las multiplicaciones no nos vamos a librar. Por lo tanto, en esta ocasión yo le voy a explicar más que todo con el producto cruzado, porque como les decía, es el método más práctico con el que nos podemos encontrar. Veamos la forma general. La forma general, en este caso, cuando los denominadores son iguales, y lo voy a poner acá, homogéneas, fracciones homogéneas,
Cuando los denominadores sean iguales, entonces, esta sería la forma general. Como el denominador C es el mismo para las dos fracciones, entonces voy a colocar solo 1 y los numeradores, que sería A y B, los voy a operar en el numerador. Y yo digo operar en el sentido que puede ser una suma o puede ser una resta, dependiendo de los signos. Entonces, de forma general me quedaría de esta manera. Si las fracciones son homogéneas o tienen el mismo denominador, entonces voy a conservar el denominador y vamos a operar sus numeradores. Recordemos, numerador es el valor que está arriba en la fracción y el denominador es la parte de abajo de la fracción. Y tenemos la otra forma general, que sería cuando los denominadores son diferentes. En este caso, a este tipo de fracciones le vamos a llamar heterogéneas. Así les vamos a llamar heterogéneas. Cuando las fracciones sean diferentes, no podemos aplicar esto. Muchos, cuando son heterogéneas, intentan aplicar esta lógica, pero prácticamente es imposible. En estos casos, vamos a seguir el producto cruzado. Primero, voy a multiplicar los denominadores, que sería B por D, y esa multiplicación quedaría como el denominador de la fracción que va a ser el resultado. Ahora, para obtener los valores que están en el numerador, voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. En este caso sería A por D y me va a dar el primer resultado que voy a colocar en la parte de arriba de esta fracción. Aquí es de forma general, ¿verdad? Pero más adelante nos va a dar un resultado numérico. Voy a tomar el signo que aparezca acá. En este caso tengo más o menos. Repito, más o menos porque puede ser una suma o puede ser, bueno, puede ser un signo más o puede ser un signo menos. Y después, para obtener este resultado, voy a multiplicar, si ustedes se fijan, después de haber multiplicado estos dos de forma cruzada, me quedaron estos dos. Entonces, ahora los voy a multiplicar a ellos dos de forma cruzada también. Y sería B por C, B por C. Y ahí tendríamos el resultado de la fracción. Después de hacer las multiplicaciones de acá arriba, nada más tendríamos que sumar o restar de acuerdo a los signos. Entonces, esos son los dos procesos que vamos a seguir para poder resolver operaciones con fracciones. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1. Vamos a restar esas dos fracciones. Para ello, primero debemos observar si los denominadores son iguales. Si son iguales, pues el proceso sería sencillo, pero si son diferentes, tendríamos que seguir el método del producto cruzado. En este caso, como podemos observar, los denominadores son diferentes. Ese tiene denominador 5 y ese tiene denominador 11. Entonces, lo único que podemos hacer es aplicar el producto cruzado. Primero, el primer paso sería multiplicar los denominadores. Los denominadores, en este caso, voy a seguir acá el proceso. Los denominadores serían el 5 y el 11, entonces los voy a multiplicar. 5 por 11, eso me daría 55. Ahora que ya multipliqué los denominadores y me dio 55, voy a multiplicar de forma cruzada, pero tengamos cuidado. Al multiplicar de forma cruzada, nos quedaría de la siguiente manera. Acá, ustedes lo pueden hacer aquí mismo. Yo, para tener en pasos diferentes, como por ejemplo en el primer paso, multipliqué los denominadores. En el segundo paso, multiplico de forma cruzada, pero como podemos observar acá, el 55, pues lo mantenemos. Vaya, ahora, si multiplicamos de forma cruzada, nos quedaría 8 por 11,
Ojo, este menos, vamos a hacer cuenta y caso que al multiplicar no está. Entonces sería 8 por 11, eso me daría 88. Ahora voy a poner el signo menos y voy a multiplicar 5 por 10 y eso me daría 50. Ahí está la multiplicación de forma cruzada. Una vez hayamos resuelto esa multiplicación, vamos a resolver la suma o resta que nos quede acá arriba. En este caso es una resta. Tenemos que resolverla. A 88 le restamos 50. Eso nos daría, vean, el 55 se mantiene porque lo único que va a cambiar es el resultado que está en la operación de arriba. En este caso nos daría 38. Y a partir de este punto vamos a analizar si podemos simplificar, lo vamos a hacer. Si no podemos simplificar, hasta ahí llegaría. ¿Cómo voy a saber si ya no puedo, ya no puedo seguir haciendo más operaciones con esta fracción? Bueno, lo primero que les decía era ver si podemos simplificar. Si no podemos simplificar, pues hasta ahí llegaría. En este caso, pues si dividimos 38 entre 55, podríamos sacar mitad descartada, ¿verdad? Podríamos sacar tercera descartada. Como podemos ver, el 55, pues prácticamente podríamos obtener quinta, pero al 38 no le vamos a poder sacar quinta. Entonces, ahí estaría descartado una simplificación. Vaya, pero también debemos analizar el tipo de fracción que nos quede como resultado. En ese caso, el tipo de fracción, entre los tres tipos que los vamos a recordar ahorita, los tres tipos de fracción serían las fracciones propias, las fracciones impropias y tenemos el último tipo de fracción que serían las fracciones mixtas. Ahí estarían. De acuerdo a esto, esa fracción estaría ubicada como una fracción propia. ¿Por qué? Porque en la fracción propia tenemos aquellas fracciones que el numerador es menor que el denominador. Vean, el 38 es menor que el 55. Entonces, por eso esa fracción se clasifica como una fracción propia. ¿Cuándo será impropia? Cuando sea lo contrario a la fracción propia. Si en la fracción propia el numerador es menor que el denominador, entonces en la impropia, que sería lo contrario, el numerador tendría que ser mayor que el denominador. Y lo voy a poner acá a manera de ejemplo. Esta tendría que ser la fracción impropia. Si nos hubiera quedado de esta manera, como una fracción impropia, significaría que tendríamos que convertirla a lo que sería una fracción mixta. ¿Sí? ¿Cuál es la forma que tiene una fracción mixta? Pues la forma, recordemos que es un entero, lo voy a poner acá, un entero y una fracción propia de esta manera. De esa manera tendríamos lo que sería la fracción mixta. Entonces, si nos hubiera quedado de esta manera, como les dije, nada más es a manera de ejemplo, si nos hubiera quedado de esta manera, entonces tendríamos que convertirlo a lo que sería una fracción mixta. ¿Y cómo convertimos a una fracción mixta una fracción impropia? Pues para ello tendríamos que resolver la división. ¿Cuál división tendríamos que resolver? Pues en este caso tendríamos que colocar 55 entre
38. Y ahí, pues, como lo veíamos en la clase anterior, en este caso, nos tocaría a 1 por 38 sería 38 para 55, nos faltarían 17, y entonces el resultado acá hubiera sido el 1, que sería el cociente, queda como forma entera, y para la fracción, el residuo sería el numerador, y el divisor, que sería 38, sería el denominador de esa fracción. Entonces, si nos hubiera quedado una fracción impropia, hubiéramos tenido que convertirla a mixta. Pero como no fue el caso, como les digo, eso lo puse a manera de recordatorio, porque siempre que trabajamos con fracciones, siempre debemos tener en mente si la fracción es propia, impropia, y si es impropia, pues la podemos convertir a mixta, y viceversa, porque si es mixta, también se puede convertir a impropia. Entonces, eso lo puse a manera de recordatorio, pero en ese caso la respuesta llegaría hasta acá, 38,55 avos, nada más. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos menos 4 quinceavos menos 7 tercios. Vean que no aparece solo una simple operación con fracciones, ¿verdad? Sino que ya tenemos dos fracciones negativas. En este caso, ¿qué vamos a analizar primero? Como los dos signos son negativos, significa que vamos a sumar, llevemos en mente eso, pero el signo que se va a mantener al final en el resultado sería el menos, porque sería el signo común. Segundo punto, los denominadores son diferentes. Significa que tenemos que aplicar el producto cruzado. En este caso, primero vamos a multiplicar los denominadores. Al multiplicar los denominadores tendríamos 15 por 3, eso nos daría 45. Ya tenemos el denominador de la respuesta. Lo único que nos hace falta es determinar el numerador. Y para determinar el numerador, vamos a aplicar el producto en forma cruzada. Me quedaría entonces. Tengamos cuidado. Primero, ese 45 se va a mantener, ¿verdad? Porque depende de esta multiplicación. Ahora sí, voy a multiplicar de forma cruzada. Me quedaría 4 por 3. Eso sería menos 12. ¿Por qué menos 12? Porque la fracción tiene ese signo menos. Entonces, este signo menos se lo voy a agregar al resultado de este producto. Ahora vamos con ese otro signo menos y voy a multiplicar los dos valores que me quedaron, que sería 15 por 7. 15 por 7, eso sería 105. Recordemos que en la clase anterior estuvimos practicando las multiplicaciones, por eso es de que yo ahorita las estoy haciendo un poco más rápido. Vaya, entonces nos quedaría de esta manera, permítame, nos quedaría de esta manera, y ahora lo único que voy a hacer sería resolver esta resta. Para resolver esta resta, bueno, es una suma. Signos iguales se suman, entonces voy a sumar a 12, le voy a sumar 105, y eso me daría como resultado 117. Negativo. ¿Por qué? Porque ambos tienen signos iguales y ese signo es negativo. Entonces el resultado sería negativo. Ahora lo que tengo que hacer es analizar si podemos simplificar. Es lo primero. ¿Podríamos simplificar? Sí podemos simplificar. Al 45 le podríamos determinar tercera, que en este caso la tercera de 45 sería 15.
Y al 117 también le podríamos determinar tercera. Veamos, tercera de 117 sería 39 y tercera de 45 sería 15. ¿Podríamos ir simplificando? Sí, podemos. Tercera de 39 sería 13 y tercera de 15 sabemos que es 5. Ahora, ¿podríamos seguir simplificando? No, ya no. Entonces, nos quedaría, tomemos en cuenta que aquí está el signo menos, y ese signo menos todavía no ha desaparecido, ¿ves? Sería menos 13, tal y como lo tenemos acá, entre 5. Ahora, ¿qué tipo de fracción tenemos acá? ¿Sería una fracción propia o impropia? Pues en este caso sería impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Aquí tenemos 13, acá tendríamos 5. Entonces, al ser impropia, tendríamos que convertirlo a una fracción mixta. Y para la fracción mixta nos quedaría de esta manera, que sería 13 entre 5, nos tocaría 2, 2 por 5, 10, para 13 nos sobra 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría la fracción mixta? Nos quedaría primero el signo menos. ¿Por qué? Recordemos que acá tendríamos un signo más y al hacer la división, menos entre más nos daría menos. Entonces, el signo que colocaríamos por acá sería menos y el resultado, este 2, serían 2 enteros y para la fracción me quedaría este que tengo acá sería el residuo de la división y el denominador sería el divisor de la división. Entonces ahí tendríamos prácticamente la respuesta. La respuesta sería menos 2 enteros con 3 quintos. Repito, esto lo vamos a hacer siempre y cuando la fracción sea impropia. Y lo voy a poner fracción impropia. Si la fracción es propia, entonces recordemos que no vamos a hacer ningún tipo de este procedimiento. Lo vamos a dejar de esa manera. Bueno, entonces esa sería la suma o resta con fracciones. Recordemos que prácticamente en una suma o resta necesitamos identificar si los denominadores son iguales o son diferentes, porque en base a eso vamos a aplicar cualquiera de los dos métodos. Veamos ahora la multiplicación de fracciones. En la multiplicación de fracciones, basta con multiplicar el numerador por numerador y denominador por denominador, así de sencillo. En este caso, podríamos decir que si tenemos una multiplicación de fracciones, a sobre b por c sobre d, entonces tengo que multiplicar numerador por numerador y eso me da a por c, y denominador por denominador y eso me daría b por d, así de sencillo. Ahora, recordemos que si podemos simplificar antes de resolver esta multiplicación, nos facilitaría más el proceso. Entonces, repito, si podemos simplificar antes de resolver la multiplicación, lo debemos hacer para facilitar el proceso. Veamos en la división de fracciones siempre, aprovechando que venimos de la multiplicación. Para dividir fracciones se opera dependiendo la notación en la que se nos presente la división. Si se presenta en forma horizontal, con el símbolo entre, se invierte el orden de la segunda fracción y se convierte en una multiplicación, nada más. Sin embargo, si la división se presenta en forma de fracción, se considera lo siguiente: multiplicar extremo por extremo entre medio por medio. En esos casos, pues como decía, va a depender de la
forma o de la notación en la que aparezca el ejercicio. Y acá tenemos las dos formas. Si aparece en forma horizontal, con el signo entre, entonces lo vamos a convertir a una multiplicación. ¿Y cómo lo podemos convertir a una multiplicación? Simple y sencillamente la segunda fracción, esta de acá, vean, la segunda fracción tiene que invertirse el orden y de esa manera, si tenemos C sobre D, esa fracción se invierte el orden, me quedaría D sobre C, pero se convierte en una multiplicación al invertir ese orden. Y de esa manera yo estoy acá. Al hacer este cambio, yo ya resolví la división. Y finalmente, para obtener el resultado, necesitamos resolver la multiplicación, nada más. Al hacer este cambio es necesario que recordemos que siempre se va a cambiar la fracción que esté después del signo entre. La fracción que está antes del signo entre no va a sufrir ningún cambio. Solo la fracción que esté después del signo entre. Y pues acá, como tenemos una multiplicación de fracciones, pues solamente voy a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, y esto me daría a mí un resultado. Así de sencillo. Ahora, si aparece en forma de fracción, como decía la teoría, ¿por qué en forma de fracción? Y acá debemos tener cuidado, porque a partir de este tipo de operaciones también se deriva lo que son las fracciones complejas. Más adelante vamos a trabajar con una de ellas. En este caso, como tenemos a una fracción dividida entre otra fracción, entonces, y eso sí, vamos a diferenciar cuáles son los vínculos principales. ¿A qué me refiero con vínculos? Vínculos se le llama a esta línea que tenemos acá, de la fracción. En este caso, el vínculo principal sería este. ¿Qué significa? Que si ese es el vínculo principal, ese de acá sería el numerador, toda esa fracción, y toda la fracción de abajo sería el denominador, toda la fracción. Entonces, como tenemos una fracción de este tipo, en donde tanto el numerador como el denominador son fracciones también, nosotros podemos resolver aplicando la regla que todos sabemos, que sería, en este caso, extremo por extremo, que sería A por D, y lo colocamos acá en la parte de arriba, y entre medios por medios, que sería B por C, y se coloca en el denominador. Y como podemos observar, es exactamente la misma respuesta. Entonces, ese cuidado sí lo vamos a tener si la fracción está de forma horizontal o si la fracción está de forma vertical. Ahora, es importante aclarar de que no necesariamente si está de forma horizontal lo voy a resolver así, a la fuerza. No. Imagínense que una fracción esté de esta forma, 7 tercios dividido entre 5 cuartos. Pues usted puede seguir este proceso, no va a haber ningún problema. Pero si usted dice, no, así no me gusta ver la fracción, entonces voy a hacer una sola fracción, 7 tercios el numerador, entre 5 cuartos el denominador. Y acá pues usted multiplica extremo por extremo, entre medio por medio, y ahí tendríamos el resultado. Eso va a ser decisión propia, pero lo que sí es necesario es que aprendamos a identificar qué tipo de operaciones podríamos resolver para que se nos faciliten los procesos, porque si yo les explico de las dos maneras, es para que ustedes tengan un conocimiento más amplio de cómo resolver una división, ya sea de forma horizontal, en donde lo único que hago es invertir el orden de la segunda fracción y después resolver la multiplicación, o de
de fracción, en donde el numerador es una fracción y el denominador es otra fracción. Aplicar la regla extremo por extremo, entre medios por medios. Ahí va a depender de cada uno de ustedes. Pero veamos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1. Vean, voy a resolver esa multiplicación y no me voy a limitar a 2 valores, sino que tenemos 3. Y acá vamos a tener un cuidado. Este menos 15 novenos. Ese menos 15 novenos está entre paréntesis y vamos a la importancia del paréntesis. Está entre paréntesis y prácticamente acá, entre cada paréntesis, entre la separación de cada paréntesis, no tenemos ninguna operación más. ¿A qué me refiero con esto? Vean la ventaja que tienen los paréntesis o lo importante que nos dice un paréntesis. Si nosotros resolvemos esta operación así como está, es una multiplicación y este es un número negativo, nada más. No quiere decir que voy a hacer una resta. Entonces, si entre cada paréntesis hubiera un signo más o un signo menos, tendríamos algo como esto. Vean, y prácticamente eso cambiaría todo, porque aquí lo que tendríamos es una operación de suma o resta. Digo suma o resta porque este signo más se podría multiplicar por el signo menos y al final acá, vean, si yo multiplico más por menos, eso sería menos. Entonces aquí es como que si tuviéramos el signo menos, de esta manera. Entonces, la cuestión es que no confundamos esta operación con esta operación. Y lo digo porque a muchos ese signo menos los suele confundir. Entonces, no confundamos. Este menos 15 novenos es una fracción negativa que se está multiplicando por el 18 octavos y por el 12 quintos. Nada más. Aquí no tenemos nada que ver con la suma o resta, ¿sí? Fuera suma o resta si estuviera de esta manera. De esta manera sí les creo yo que sea suma o resta. Pero lo tenemos, están los tres entre paréntesis y entre cada paréntesis no tenemos signos como estos. Entonces no sería operación de suma y resta. Queda descartada esa opción. Descartadísima. La vamos a borrar. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Primero, se simplifican los numeradores con los denominadores, que eso nos puede facilitar bastante el proceso. Veamos, lo podemos simplificar desde acá. Nos quedaría el 18 con el 9. Vean, aquí podemos ir simplificando uno por uno, o lo podemos hacer directamente. Como por ejemplo, novena de 9 sería 1 y novena de 18 sería 2. O si ustedes están acostumbrados a hacerlo paso por paso, también pueden hacer lo siguiente. Tercera de 9 sería 3. Tercera de 9 sería 3 y tercera de 18 sería 6. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Y vean, llegamos exactamente a lo mismo por acá. Entonces, ahí va a depender de la agilidad mental que tenga cada uno de ustedes para resolver la simplificación. En este caso, como les dije, yo visualicé que 9 tenía novena de 1 y el 18 tenía novena de 2. Se puede hacer así también. ¿Cuál otro podríamos simplificar? El 15 con el 5 o el 8 con el 12. Vean, en este caso voy a simplificar el 15 que tiene quinta de 3 y el 5 que tiene quinta de 1. Pero cuidado, aquí me queda el signo menos. Entonces aquí voy a mantener ese menos 3 por el signo menos. ¿Y cuál otro podríamos simplificar? El 4 con el 12. Mitad de 12 sería 6 y mitad de 8 sería 4.
podemos seguir, ¿sí? El 4 se puede simplificar ya sea con el 6 o con el 2. Cualquiera de esos dos valores, en este caso lo voy a simplificar con el 6. Mitad de 6, 1, 3 y mitad de 4, 2. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, podemos seguir. Tenemos el 2 con el 2. Se puede simplificar directamente ellos dos. Y prácticamente en la parte de abajo me quedaría 1. Vean, 1 por 1 por 1 sería 1 nada más. Y en la parte de arriba, aquí acuérdense que me quedó 1. Estos yo los agregué. Ahí depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? Vaya, en la parte de arriba me quedó 1 por menos 3 por 3, eso sería menos 9. Y menos 9 entre 1, pues sabemos que eso me daría un resultado de menos 9. Entonces vean, ahí tendríamos la multiplicación de fracciones. Aclaraciones. No siempre se va a poder resolver con la simplificación. Aquí pues ya fue cuestión del ejercicio que se pudo resolver con una simplificación, que prácticamente todo se pudo simplificar, pero no siempre será así. Habrán casos en donde quizás solo dos valores se pueden simplificar y después tendríamos que resolver la multiplicación, pero son casos, o inclusive casos en el que no se va a poder simplificar. Entonces, ahí sí tengamos cuidado. Bueno, tenemos el ejemplo 2 y vean, es como una operación combinada. Tenemos multiplicación acá y tendríamos una división. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como está de forma horizontal, mi consejo es que convirtamos todo en una multiplicación. Y para ello, de acuerdo a lo que les decía anteriormente, para convertirlo en una multiplicación, la fracción que está después del signo entre es la que se tiene que invertir y todo quedaría convertido en una multiplicación. Entonces, en este caso, se invierte la tercera fracción y se multiplica. ¿Por qué la tercera fracción? Porque la tercera fracción es la que está después del signo entre. Caso contrario, imagínense que hubiese sido así. Aquí hubiera estado el entre, 77 quintos, 11, así. ¿Cuál fracción hubiéramos invertido? La tercera no, porque antes de la tercera tengo una multiplicación. Tendría que haberse invertido la segunda fracción, porque la segunda fracción es la que está después del signo entre. Entonces, ese cuidado lo vamos a tener. Ese es un caso alterno, ¿verdad? No es que tenga que ver con el ejercicio. Eso lo pongo algunas veces porque hay personas que cuando se está explicando se hacen esa pregunta, pero ¿qué pasaría si el entre estuviera acá? Entonces ya expliqué qué pasaría en ese caso. Bueno, voy a invertir la tercera fracción como dice la indicación, me quedaría, vean, aquí tengo 11 sobre 20, pero acá ya colocamos 20 sobre 11 y ya no tenemos el signo entre, porque prácticamente cuando nosotros invertimos esa fracción, ya la operación se convierte todo en una multiplicación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sería multiplicar, pero antes tendríamos que ver si podemos simplificar. ¿Podemos aplicar alguna simplificación? Sí. El 5 tiene quinta de 1 y el 10 tendría quinta de 2. Ya simplificamos uno por ahí. ¿Cuál otro podríamos simplificar? El 11, onceava de 1 y el 77 tiene onceava de 7. ¿Podemos ir simplificando? Pues ya no podemos. Entonces, en ese caso, pues pasamos a la multiplicación, que sería en la parte de arriba 2 por 7 por 20, que sería esa multiplicación, y en la parte de abajo 3 por 1 por 1,
que sería solo el 3. Resolvemos esta multiplicación, que en este caso sería 2 por 7, 14, y 14 por 20 nos daría 280. Y esta podría ser una respuesta. Lo único que esta fracción sería, lo voy a colocar por acá, impropia. ¿Cómo podemos convertir esta fracción a su forma mixta? Pues en este caso tendríamos que resolver la división, que sería 280 entre 3. Y para ello, 280 entre 3 nos quedaría, primero tendríamos que utilizar acá 9 por 3, 27, para 28 nos sobra 1. Tendríamos que bajar el siguiente, que en este caso sería 10. En ese caso nos tocaría a 3. 3 por 3, 9, para 10 nos sobra 1. Ese sería el residuo. Entonces acá nos quedaría 93 enteros. La fracción, recordemos, el numerador será el residuo que nos quedó acá. En ese caso sería 1. Y el denominador de esa fracción sería el divisor, que en ese caso sería 3. Esa sería otra respuesta, pero en este caso esa respuesta estaría como una fracción mixta. Lo voy a poner acá, fracción mixta, y esa sería fracción impropia. Ambas es necesario que las conozcamos. Bueno, entonces eso sería prácticamente, eso es lo que vamos a hacer cuando tengamos una división en donde aparezca de forma horizontal de este tipo. Si solo nos hubiera aparecido estas dos, pues hubiera sido lo mismo. Se invierte la fracción que está después del signo entre. Eso sí lo debemos recordar siempre. La fracción que vamos a invertir es la que está después del signo entre. Ahora veamos este ejemplo. Para empezar, ¿qué podemos decir de esa fracción? A esas fracciones las llamamos fracciones complejas. ¿Por qué son fracciones complejas? Porque tienen operaciones de suma, resta, multiplicación y división en una misma fracción. Por ejemplo, ese sería el vínculo principal. Ese sería el vínculo principal. ¿Qué significa? Que todo esto sería el denominador y toda esta operación sería el numerador. Y como podemos observar, en el numerador tenemos una operación de resta, podríamos decir así, y en el denominador tendríamos también operación de resta, pero inclusive en esta fracción hay más operaciones indicadas que se pueden resolver por ahí. Entonces, ¿qué son las fracciones complejas? Son aquellas fracciones que involucran en una misma fracción, involucran las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Porque acá, imagínense, le voy a poner otro caso. Aquí bien pudimos haber tenido 7 sextos por 10 sobre 24 doceavos menos 10 quintos, y esto multiplicado por 13 tercios. Bien pudimos haber tenido esta operación. Y vean, ahí tenemos operaciones de multiplicación, resta y también multiplicación. Inclusive aquí pudo haber sido una división. Y tendríamos que haber aplicado los procesos que veíamos anteriormente. Entonces, en las fracciones complejas muchas veces vamos a aplicar todo lo que tenga que ver con operaciones de fracciones. Veamos, entonces voy a borrar eso.
Entonces, primero, lo que vamos a hacer es, para trabajar con fracciones complejas, es hacer las operaciones por separado, es decir, trabajar el numerador, las operaciones del numerador y aparte las operaciones del denominador, pero llevar siempre un mismo proceso. En este caso, primero en el denominador voy a resolver estas operaciones. ¿Por qué? En el numerador tengo 24 menos 10, eso sabemos que sería 14. Y en el denominador tenemos 12 menos 5, eso sabemos que sería 7. Entonces voy a resolver esto primero. Me quedaría, vean, esa parte la voy a mantener porque no voy a hacer ningún proceso por ahí. En el denominador, el menos 13 tercios lo voy a mantener. Lo único que va a cambiar por el momento sería el resultado que voy a obtener de esta operación, que en este caso sería 24 menos 10, eso me daría 14, y 12 menos 5, eso me daría 7. Ahora, para continuar, vean, este 10 en el numerador, ahora me voy a pasar al numerador, como les dije, voy a ir por pasos, a este 10, para poderlo trabajar mejor, porque es un entero, le voy a poner 1 en el denominador, tal y como aparece por acá. Es decir, le vamos a agregar el 1 en el denominador, pero ya en un proceso, vean aparte, en un paso aparte, aquí sí, ya aparece el 10 entre 1. Ahora, pues lo que podríamos hacer sería resolver las operaciones que tendríamos por acá. Me quedarían, en este caso, vean, al resolver las operaciones del numerador, que tenemos una resta, y en el denominador, que también tendríamos una resta por ahí. Vamos a resolver las operaciones entonces. Ahorita no he hecho ningún proceso. Vean, ahorita prácticamente está igual que como lo tenemos acá. Nada más una situación. Cualquiera me diría, mire, profe, y aquí no podemos simplificar el 14 con el 7. Sí se podría simplificar y eso me daría 2, pero lo voy a mantener así, porque voy a hacer la resta de fracciones. Pero sí, se puede simplificar, pero siempre se tendría que hacer la resta al final. Entonces, yo lo voy a mantener así. En este caso, voy a empezar resolviendo la operación del numerador. Vean, son denominadores diferentes, entonces voy a multiplicar el 6 por el 1 y eso me daría 6. Ahora lo voy a hacer de forma cruzada. Tendríamos 7 por 1, eso me daría 7 por acá. Ahora el signo menos, ahora voy 6 por 10, eso me daría 60. Y prácticamente ya podríamos decir que apliqué el producto cruzado a esta resta de fracciones. Voy a dejarlo así, me voy a pasar acá abajo. Voy a ver acá, me quedaría primero los denominadores, 7 por 3, eso sería 21. Ahora el 14 lo voy a multiplicar por el 13, 14 por, perdón, es 14 por 3, eso me daría 42. Y ahora voy a agregar el signo menos por acá, y ahora voy a multiplicar el 7 por el 13. 7 por 13, eso me daría 91. Y ya tendríamos resuelta las dos operaciones con el producto cruzado, pero me hace falta resolver esa resta que tenemos acá y esa resta también. Entonces nos quedaría, en esta parte tendríamos 7 menos 60, cuidado con los signos, vamos a restar 60 menos 7, sabemos que sería 53, ¿por qué signo menos? Porque de esos dos signos, el mayor sería 60 y tiene signo menos. Entonces, es el signo que se mantiene. Ese 6 lo voy a mantener, no cambia. Entre acá 42 menos 91, ese sería menos 49 y ese 21 lo vamos a mantener. Ahora, vamos a resolver
extremo por extremos entre medios por medios. Extremo por extremo sería, en este caso, menos 53 por 21. Lo vamos a ver de esta manera. Menos 53 por 21 sería, lo vamos a colocar acá por el momento, y acá tendríamos 6 por menos 49, algo como eso. Ahora que ya lo tenemos de esta manera, tenemos que ver si podemos simplificar alguno. Por ejemplo, el 49, que tiene séptima de 7, se puede simplificar con el 21, que tendría séptima de 3. ¿Sí? Ahora, este 3 con este 6 se pueden simplificar. Me quedaría tercera de 6, 2, y tercera de 3, 1. ¿Qué más podemos hacer? El 53 se puede simplificar con el 7, no, ¿verdad? Entonces, acá tengamos cuidado, porque este no sería 7 así a simple vista, sino que sería menos 7. Entonces, menos entre menos, el resultado sería más. Prácticamente ahí desaparecería el signo menos. Ahora, 53 entre 7, vean, no, quedaría de esta manera. Perdón, aquí no sería solo entre 7 porque está este 2. 2 por 7 sería 14. No, no me había percatado del 2. Sí, sería 2 por 7, 14. Repito, ¿por qué positivo? Menos. Entre menos, el resultado sería más. Así de sencillo. Ahora, en esta parte, tendríamos que, ¿qué tipo de fracción tenemos acá? Tenemos una fracción impropia. Entonces, la tendríamos que convertir a lo que sería una fracción mixta. Y en este caso me quedaría, vamos a hacer la división. Tendríamos por acá 53 entre 14. Eso nos tocaría, cuando hacemos la división, 53 entre 14, nos tocaría a 3. 3 por 14 sabemos que es 42. 42 para 53 nos quedaría 11. Entonces ya no podemos seguir. Tendríamos por acá 3 enteros. Vean el cociente, serían los 3 enteros. Y en la fracción me quedaría el 11, que sería el residuo, y aquí queda como numerador. Y el 14, que sería el divisor, y aquí queda como denominador. Y esta sería la respuesta para nosotros. Repito, para obtener esta fracción mixta, tendríamos que resolver la división. 53 entre 14, me tocaría 3. 3 por 14 sería 42 para el 53. Me faltarían 11. Para convertirlo, tendríamos el cociente, serían los 3 enteros, la fracción, el residuo sería el numerador, y el denominador sería el divisor. Y ahí tendríamos entonces la respuesta. Bueno,